Buenos días. Gracias por venir a todos, tanto de forma presencial como online. Es el último seminario de nuestro programa antes de las vacaciones y en septiembre pues volvemos más y mejor, que se dice. Yo quería dar las gracias a Ani Mincheva. Ella está haciendo investigación en el Laboratorio de Neurobiología del Centro Príncipe Felipe y nos va a dar un seminario de resultados que para nosotros, para nuestro grupo también es muy importante. Lo traduzco un momentito, ¿vale? Las vesículas extracelulares de células madre mesenquimales revierten la neuroinflamación y las alteraciones cognitivas y motoras en ratas con daño hepático leve. Para nosotros es importante porque nosotros estamos haciendo estudios similares en pacientes y bueno, hacemos una unidad mixta entre ellos y nosotros, con lo cual gracias por venir en el último seminario antes de vacaciones y gracias por dar la charla. Gracias, Anel. Bueno, muchas gracias por invitarme y por la presentación. Entonces, como ya habéis visto, hoy os voy a presentar parte de los resultados de mi tesis. Me vais a perdonar, las diapositivas están en inglés, pero voy a hablar en castellano, así entre nosotros. Entonces, en nuestro laboratorio investigamos una enfermedad que es la encefalopatía hepática, que básicamente es un síndrome neuropsiquiátrico que se produce debido a un daño hepático. Es decir, después de un daño hepático se produce una alteración de la función normal del cerebro. La enfermedad hepática es progresiva, es decir, empieza en estadios más leves, que consideramos la esteatopatitis o la esteatosis, perdón, y va progresando a estadios más graves como la cirrosis. De hecho, muchos pacientes cirróticos presentan encefalopatía hepática mínima, que es una forma subclínica de la encefalopatía hepática y que va a presentar daño hepático leve, así como enlentecimiento psicomotor. También va a afectar a su calidad de vida, a su esperanza de vida y además va a incrementar el riesgo de que se desarrolle posteriormente una encefalopatía hepática. Como os he dicho, es una enfermedad que hemos estudiado bastante en nuestro laboratorio. Bueno, y aquí con vosotros en colaboración. Entonces ya hay algunos datos que son conocidos. Cuando se produce el fallo hepático también se va a producir un daño en el hígado y una inflamación. También se va a alterar la microbiota y se va a producir hiperamonemia, que es el aumento de los niveles de amonio en sangre. Esto va a dar a una alteración, un aumento de la inflamación periférica, cambios en el inmunofenotipo y también cambios en las vesículas extracelulares, de las que vamos a hablar ahora un poco más a continuación, pero hasta este punto pues, las tenemos en cuenta como punto clave de la comunicación intercelular. Todo esto va a dar, no sé si puedo señalar aquí, todo esto va a dar a que se transmitan cambios al cerebro que va a producir neuroinflamación y esto va a alterar la neurotransmisión y va a producir los déficits cognitivos y motores que se observan en los pacientes. Además, aquí quería resaltar que la hiperamonemia per se es capaz de producir neuroinflamación y además alterar la neurotransmisión. Como he dicho, se produce principalmente por una enfermedad hepática. Entonces tenemos un modelo animal que consiste en inyectar tetracloruro de carbono, que es una toxina hepática, intraperitonealmente al 10% y que va a ser capaz de reproducir las diferentes fases de la enfermedad hepática. Es decir, al principio del tratamiento, a las 2 semanas, va a ser capaz de similar una esteatosis y va a ir progresivamente hasta que simila una cirrosis, ¿vale? A las 12 semanas. En este caso, nos vamos a centrar a las 4 semanas, que estaríamos en un estadio de esteatohepatitis. Además, quería resaltar que en este punto, nuestras ratas, esto lo sé por estudios anteriores, no presentan hiperamonemia, ¿vale? Como os he dicho, este modelo ya lo hemos utilizado con anterioridad y entonces se ha visto que este daño hepático leve que provocamos va a producir un ambiente proinflamatorio y a nivel periférico en la sangre. Esto va a activar la microglía y va a hacer una alteración en la membrana, la barrera hematoencefálica. Perdón, estoy pensando en inglés.
Esto va a conjuntamente producir una infiltración de las células inmunes dentro del cerebro, en concreto el hipocampo y el cerebelo, que va a producir una neuroinflamación, y esta neuroinflamación es la que va a poder producir alteraciones en la neurotransmisión, tanto a nivel de cerebelo, con niveles aumentados de glutamato y GABA extracelular, así como alteración de la expresión de membrana de sus receptores y transportadores, que va a producir al final una alteración a nivel motor, y en el hipocampo con alteración de la expresión de membrana de los receptores de GABA y glutamato, que va a producir al final alteraciones a nivel cognitivo. Por otra parte, en los recientes años se ha visto que las células madres mesenquimales pueden ser un tratamiento potencial para diversas enfermedades debido a sus funciones inmunomoduladoras, que podéis ver algunos ejemplos en la imagen, o antiinflamatorias. Y de hecho se ha visto que estas células madre mesenquimales producen su efecto por medio de efectos paracrinos, es decir, secretando, por ejemplo, vesículas extracelulares. Estas vesículas son vesículas membranosas que en realidad pueden ser producidas por cualquier tipo de célula y cuyo contenido y sus propiedades se supone que son similares a las de la célula de origen. Entonces, estas vesículas extracelulares de células madres mesenquimales van a poder ser un posible tratamiento para enfermedades neurodegenerativas. De hecho, para Alzheimer y daño en la médula espinal ya se han propuesto. Entonces nosotros lo que queríamos ver es si estas vesículas de células madre mesenquimales podían ser un posible tratamiento para las alteraciones que vemos en el modelo de daño hepático leve en nuestras ratas. Por tanto, en colaboración con otro laboratorio del Centro de Investigación Príncipe Felipe, el laboratorio de Victoria Moreno, obtuvimos vesículas extracelulares de células madre mesenquimales obtenidas de tejido adiposo humano y las inyectamos intravenoso a las ratas. De hecho, como ya habíamos utilizado estas vesículas previamente y habíamos observado que tenían un alto contenido de TGF-beta y que además el TGF-beta tiene importancia a nivel inflamatorio, es antiinflamatorio, pero además tiene muchas funciones diversas porque, por ejemplo, en el hígado es fibrótico, queríamos ver qué efecto podía tener el propio TGF-beta dentro de las vesículas. Por tanto, obtuvimos dos tipos de vesículas extracelulares, unas que, un poco por comodidad y para que sea más sencillo de entender, voy a llamar C, que vienen de células madre mesenquimales control, por así decirlo, y otras que vienen de células madre mesenquimales con el gen de TGF-beta silenciado, que he llamado, por comodidad de nuevo, las T, ¿vale? Por lo tanto, con esto y con nuestro modelo tenemos 6 grupos distintos, que también os recomiendo que os acordéis ya de estos colores porque son los que he utilizado a lo largo de toda la presentación. Como son muchos grupos, creo que es más sencillo así. Tenemos 3 grupos control, es decir, sin daño hepático, y 3 grupos con daño hepático, es decir, inyectados con tetracloruro de carbono. Y dentro de cada uno tenemos uno inyectados con PBS como vehículo de las vesículas extracelulares, que serían este y este, y luego uno inyectado con cada uno de los tipos de vesículas extracelulares, es decir, control con vesículas tipo C, control con vesículas tipo C y luego daño hepático con vesículas tipo C y daño hepático con vesículas tipo C. Este es el procedimiento que he seguido. Como os he dicho, inyectamos el tetracloruro de carbono 3 veces por semana de forma intraperitoneal y esto lo vamos a alargar durante varias semanas. Y luego inyectamos intravenoso las vesículas extracelulares de células madre mesenquimales a las 2 y 3 semanas después del tetracloruro y posteriormente, cuando alargamos los experimentos, cada 2 semanas. En la tercera semana analizamos por medio de comportamiento cómo está la función cognitiva y motora. En la cuarta semana extraemos plasma para hacer algunos análisis a nivel periférico y también sacrificamos algunas de las ratas. De ahí obtenemos el material necesario para poder hacer los experimentos de expresión de membrana, que lo explicaré a continuación, y también la inmunohistoquímica a nivel de cerebro. Y también hemos cogido material para analizar hígado y heces, que no os voy a presentar resultados hoy, pero que estamos analizando también para el futuro. Y luego a las 8 semanas hacemos más comportamiento, que en este caso es el laberinto del radio.
Comenzamos con los resultados. En primer lugar, os presento los resultados que hemos obtenido de analizar la función cognitiva en las ratas. Para esto hemos utilizado los tests del Novel Object Location, localización de objeto nueva, y el Short Term Memory. En este caso, el NOL consiste en exponer a la rata a dos objetos iguales durante 3 minutos y a las 2 horas exponerla de nuevo a esos objetos, pero con uno movido de sitio. De forma que la rata tiene que ser capaz de recordar que ese objeto no estaba en ese lugar antes. Entonces calculamos un ratio de discriminación y vemos que las ratas con daño hepático tienen peor memoria espacial medida en el NOL, que además se revierte con el tratamiento de vesículas tipo C, pero no con las vesículas tipo T. Por otra parte, en la memoria a corto plazo, vemos que en este test se utiliza un laberinto en I, que tenéis aquí. En este caso se cierra uno de los brazos, se expone a la rata solo a la otra parte del laberinto y a los 2 minutos, veis que es bastante más corto el tiempo, se abre este brazo y se convierte en el nuevo brazo y con eso podemos de nuevo calcular el ratio de discriminación. En este caso de nuevo veis que las ratas con daño hepático leve presentan peor memoria a corto plazo, espacial estamos hablando, pero sin embargo aquí no vemos un efecto de las vesículas y de hecho empeoran la memoria espacial a corto plazo también en los grupos control. También analizamos el índice de aprendizaje y la memoria de trabajo espacial por medio del test de Radial, que este consiste en un laberinto de 8 brazos en los que hay comida en 2 brazos consecutivos y 2 no, y básicamente se expone al animal a varios tests durante varios días y vemos que tanto el índice de aprendizaje y la memoria de trabajo espacial está alterada en las ratas con daño hepático y que en este caso parece que las vesículas tipo T son las que son capaces de mejorarlo un poco. Y sin embargo, las tipo C lo empeoran en los controles, además de no poder mejorarlo en el grupo con daño hepático. Estas funciones cognitivas que vemos alteradas están alteradas porque hay una alteración en la neurotransmisión a nivel del hipocampo que está relacionado con estas funciones. Es decir, tenemos alteraciones a nivel de la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica en el hipocampo que van a estar produciendo este declive cognitivo que estamos observando. Y en concreto, esto lo vamos a analizar analizando la expresión de membrana de los receptores de glutamato y GABA. Para analizar la expresión de membrana, básicamente obtenemos los cerebros de los animales, sacamos de ahí el hipocampo, cortamos cortes de 400 micras y hacemos el experimento con BS3, que es un crosslinker que se va a unir a las proteínas de membrana. No va a ser capaz de atravesar la membrana, con lo cual solo se une a las que hay en membrana. Y después de esto vamos a tener varios tubos con y sin, perdón. Y después de esto vamos a correr un Western blot en el que las muestras que tienen BS3, las proteínas que se han unido al BS3 van a ser muy pesadas y no van a poder correr en el blot. Con lo cual vamos a tener las bandas totales, que son las que no tenían BS3, y las bandas que tenían BS3, que en realidad esta proteína es la que hay citosólica. Al realizar la diferencia entre esta banda y esta de cada rata, tenemos la expresión de membrana. Por tanto, analizamos la expresión de membrana de receptores, de subunidades de receptores NMDA y vemos que la expresión de membrana de las subunidades NR1, NR2A y NR2B está reducida en las ratas con daño hepático. Y solo la subunidad, en el caso de la subunidad NR2B, las vesículas tipo C son capaces de revertir esta alteración. En el resto de grupos no son capaces y las tipo T, incluso en esta o subunidad NR2B, reducen la expresión de membrana también en los controles. También analizamos, por otra parte, subunidades de receptores AMPA. En este caso vemos que la expresión de membrana de la subunidad GLUA2 está reducida en las ratas con daño hepático. Pero en este caso son las vesículas tipo C las que son capaces de normalizar esta alteración. Por otra parte,
a pesar de que la neurotransmisión glutamatérgica es fundamental en el hipocampo, también hemos analizado la neurotransmisión GABAérgica, que también tiene una función en el hipocampo. En concreto, la neurotransmisión GABAérgica depende mucho de los niveles extracelulares de GABA y también de cuánto GABA se está produciendo. Por lo tanto, analizamos el contenido de las glutamato deshidrogenasas, descarboxilasas, perdón, que son las enzimas que pueden transformar glutamato en GABA, es decir, las que están produciendo GABA. Tienen dos isoformas, GAT65 y GAT75, perdón, 65 y 67, y vemos que el contenido de ambas está reducido en las ratas con daño hepático, pero solo la GAT65 es revertida por ambos tipos de vesículas extracelulares. Por otra parte, también analizamos la expresión de membrana de subunidades del receptor GABA-A y vemos que la expresión de membrana de la subunidad GABA alfa 5 está reducida y que esto se normaliza con el tratamiento con vesículas extracelulares tipo T, mientras que la expresión de membrana de GABA A gamma 2 está aumentada y en este caso ambos tipos de vesículas son capaces de reducirlo. Con lo cual, hemos visto que las alteraciones a nivel cognitivo que hemos observado pueden estar producidas por estas alteraciones a nivel de neurotransmisión que hemos observado en el hipocampo. Y esta alteración en la neurotransmisión suele ser producida por una alteración por una neuroinflamación en el hipocampo. Es decir, un aumento de la activación de microglía y astrocitos, así como de TNF-alfa, interleuquina 1 beta, va a producir que se altere la expresión de membrana de los receptores que hemos visto. Y esto va a dar al final a la alteración de la función cognitiva. Por lo tanto, quisimos ver si tenemos neuroinflamación en el hipocampo. Analizamos IVA1 y GFAP por inmunohistoquímica como marcadores de microglía y astrocitos respectivamente. En el caso de microglía, cuanto menos perímetro tenga, es decir, más ameboide sea la forma, quiere decir que hay una mayor activación, mientras que en el caso de GFAP, cuanto más ramificado está, es decir, más pequeñas ramificaciones tenga la célula, más activada está. Con lo cual vemos que hay un aumento de la activación de microglía en las ratas con daño hepático, así como un aumento también de los astrocitos en este mismo grupo. Sin embargo, la activación de la microglía es normalizada, reducida por las vesículas tipo C, mientras que la activación de astrocitos es reducida por las vesículas tipo T. También analizamos por inmunohistoquímica la interleuquina 1 beta. La analizamos en primer lugar como número de células positivas para interleuquina 1 beta en el hipocampo y vemos que hay un mayor número de células positivas en el grupo con daño hepático que se normaliza del todo con las vesículas tipo T. Y por otro lado, la cuantificamos como intensidad en la región de CA1, que en este caso el grupo con daño hepático tiene menor intensidad en CA1 que se normaliza con las vesículas tipo C. Por otra parte, analizamos el contenido de TNF-alfa por Western blot y vemos que es mayor en el grupo con daño hepático, es normalizado por las vesículas tipo C y además las tipo T son capaces de aumentarlo con respecto a los grupos control también. Por lo tanto, esto es una diapositiva un poco resumen de lo que hemos visto en hipocampo. Vemos que hay dos rutas que parecen estar separadas en la forma de actuar de las vesículas extracelulares. Por una parte, la activación de microglía y la interleuquina 1 beta en CA1, así como TNF-alfa, estarían involucradas con la reducción de la expresión de membrana de la subunidad NR2B del receptor NMDA, que estaría relacionado con los resultados que vemos en la memoria espacial medida por el NOL. Y esto va a ser normalizado principalmente por las vesículas tipo C. Por otra parte, la activación de astrocitos y la interleuquina 1 beta en el hipocampo va a estar relacionada con la alteración de la expresión de membrana de la subunidad GLUA2
de los receptores AMPA y GABA alfa 5 de los receptores gamma, y estos van a estar relacionados con la memoria de trabajo espacial y el índice de aprendizaje medido en el laberinto del radio. Como hemos comentado anteriormente, en esta enfermedad se producen alteraciones tanto a nivel cognitivo como motor. Por lo tanto, también analizamos las posibles alteraciones en la coordinación motora que pueden tener las ratas. En este caso, lo hemos analizado por varias formas, ¿vale? Tenemos el motorrater, que básicamente es una escalera horizontal por la que vamos a hacer pasar el animal y vamos a cuantificar el número de pisadas erróneas. Por otra parte, tenemos el rotarod, que vamos a poner al animal en un cilindro que va rodando a una velocidad que va acelerando y vamos a cuantificar el tiempo que tarda en caerse. Esto es medida también de la coordinación motora. Por otra parte, tenemos el beam walking, que es hacer pasar al animal por una barra que está elevada y de nuevo contar el número de errores que produce, de números de resbalones. Y por otra parte tenemos el índice de regularidad, que lo hemos medido por medio del catwalk, que voy a hablar un poquito más a continuación. Entonces, esto básicamente es el índice de la regularidad dentro de el paso, dentro de los pasos que deberían hacer los animales. Y vemos en este caso que la coordinación motora está alterada y vemos estos resultados en todos los tests, y además vemos que ambos tipos de vesículas extracelulares son capaces de revertir esta alteración. Como os he dicho, os iba a hablar un poco más del catwalk. En este caso es un programa y un equipo que permiten analizar la marcha de los animales. Y tiene muchos parámetros dentro de los cuales hemos tenido estas diferencias, aparte del índice de regularidad que ya hemos visto anteriormente. Vemos que se ven diferencias en distintos parámetros de la marcha, como puede ser el ciclo de la pisada o la distancia de zancada. Y esta alteración en la marcha, en este caso, parece que se normaliza más con los exosomas de tipo C. Sin embargo, la longitud de la pisada sí que es normalizada por ambos tipos de vesículas extracelulares. Esta alteración de la función motora que estamos viendo es en este caso producida por una alteración de la neurotransmisión GABAérgica en el cerebelo, que está relacionada con la coordinación. De nuevo, vamos a poder ver estas alteraciones gracias al experimento de expresión de membrana, de la misma forma con el crosslinker BS3, igual que he explicado con el hipocampo, solo que en este caso vamos a utilizar cerebelo. Analizamos de nuevo, como os he dicho, vamos a hablar de neurotransmisión GABAérgica y es muy importante en este caso las enzimas que producen GABA. Analizamos de nuevo su contenido por Western blot, pero no obtuvimos en este caso diferencias. Sin embargo, sí que obtuvimos una diferencia muy importante en la expresión de membrana del transportador de GABA GAT1, que está reducida, lo que quiere decir que va a haber más niveles de GABA extracelular, lo que va a estar produciendo las alteraciones a nivel de coordinación motora. Y en este caso vemos que son las vesículas tipo C las que son capaces de normalizarlo. También hemos analizado, y estos son resultados muy recientes, hemos analizado la isoforma GAT67 por inmunohistoquímica en las células de Purkinje en cerebelo. Y vemos que hay más intensidad en las ratas con daño hepático y que se normaliza, llega a ser significativo con las vesículas tipo T. También hemos analizado por inmunohistoquímica la cantidad de GABA que hay en estas mismas células de Purkinje. Y vemos que las ratas con daño hepático tienen una mayor intensidad de GABA en estas células, que en este caso se reduce por ambos tipos de vesículas. Como os he comentado antes, la neuroinflamación va a ser la culpable de que se estén produciendo estas alteraciones en la neurotransmisión. Por tanto, queríamos ver qué mecanismos estarían involucrados en cómo la neuroinflamación altera la neurotransmisión. Esto es información anterior del grupo y voy a explicaros varios mecanismos que podrían estar involucrados en esto. En esta ruta, el incremento de TNF-alfa
va a aumentar al final la translocación del núcleo de NF-kappa beta y esto va a aumentar la expresión de glutaminasa, que va a producir más glutamato y que al pasar más a la célula, va a producir una alteración de la polarización de la membrana que va a hacer que se altere la función de GAT3 y que va a funcionar al revés, con lo cual va a aumentar los niveles de GABA extracelular y esto va a ser el culpable de la incoordinación motora. Analizamos, en primer lugar, si teníamos neuroinflamación en el cerebelo. De nuevo utilizamos, por medio de inmunoquímica, los marcadores de IBA1 y GFAP. Y en este caso vemos que hay un aumento de la activación tanto de microglía como de astrocitos en las ratas con daño hepático y que en este caso se reducen en ambos con el tratamiento con las vesículas tipo C. Y por otra parte, analizamos algunos puntos clave de la ruta que os acabo de explicar y vemos que tenemos un mayor contenido de TNF-alfa, que se reduce por ambos tipos de vesículas, un mayor contenido de glutaminasa, que en este caso es normalizado por las vesículas tipo T. No vemos alteraciones ni en el contenido ni en la expresión de membrana de GAT3, aunque esto no quiere decir que no esté revirtiendo su función. Por otra parte, otro de los mecanismos que podrían estar produciendo que la neuroinflamación dé a la alteración de la neurotransmisión es esta ruta que también se ha visto en nuestro laboratorio. En este caso, el incremento del TNF-alfa va a producir de nuevo un aumento de la expresión de membrana de su receptor, que va a producir un aumento de la expresión de membrana del receptor 2 de esfingosina 1-fosfato, que esto va a dar al incremento de CCL2 en las células de Purkinje. Este CCL2 se unirá a su receptor en las células de microglía, que producirá el aumento de su expresión de membrana y también de P2X4, y que esto va a dar al final a niveles más altos de BDNF, que al unirse de nuevo a su receptor en las neuronas de Purkinje, TRAC-B, va a producir el aumento de su expresión de membrana y del cotransportador de cloro de KCC2, que va a alterar el equilibrio de la membrana y al final va a alterar la neurotransmisión GABAérgica. De nuevo, analizamos algunos puntos claves dentro de esta ruta y vimos un aumento del contenido de CCL2, BDNF y TRAC-B, así como de la expresión de membrana de P2X4 en las ratas con daño hepático, y vimos que esta se revertía con ambos tipos de vesículas extracelulares, excepto los niveles de CCL2, que solo se revierten con las vesículas tipo T. Por lo tanto, como conclusión de lo que está ocurriendo en el cerebelo, vemos que de nuevo parece que están involucradas varias vías. Por una parte, el TNF-alfa va a estar relacionado con esta última ruta que os he explicado y va a estar relacionado con la alteración de la coordinación motora, que se va a normalizar con ambos tipos de vesículas extracelulares. Y por otra parte, la activación de microglía y astrocitos va a estar relacionada con la alteración de la expresión de membrana GAT1 y con la alteración de los niveles de GABA, que van a estar relacionadas con la alteración que hemos visto de la marcha. Y en este caso se va a normalizar con las vesículas tipo C. Como hemos visto, tenemos neuroinflamación a nivel de cerebelo que produce una alteración de la neurotransmisión y esto da a las alteraciones cognitivas y motoras. Pero queríamos ver si también teníamos algunos de estos factores, por lo que analizamos la inflamación periférica. Esto lo hicimos estudiando algunas citoquinas pro y antiinflamatorias y por medio de Western blot. Y observamos que hay un aumento de las citocinas inflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1,6, interleuquina 15 y High Mobility Box Group 1, y una reducción del antiinflamatorio TFG-beta. Y en este caso vemos que todas son capaces de reducirse con ambos tipos de vesículas extracelulares, excepto la interleuquina 15. Por lo tanto, todas estas alteraciones que hemos visto a nivel de cerebelo y de hipocampo van a ser producidas, como ya se había visto en modelos y estudios anteriores, por una inflamación a nivel periférico, que en este caso se normaliza con ambos tipos de vesículas. Y muchas gracias por la invitación. Si tenéis preguntas.